Bienvenidos a la presentación del documental de la cultura general de las etnias o grupos indígenas de Honduras, presentado por las alumnas María del Carmen López Valle, Carla Daniela Abrón Sánchez y María Janet Reyes, cursantes de primer ingreso de la carrera de Administración de Empresa de la Universidad Cristiana de Honduras. Sede Olanchito York. Como objetivo general tenemos dar a conocer la cultura que tienen cada una de las etnias o grupos indígenas que existen en el territorio hondureño. Para dar inicio a este documental comenzaremos con el grupo étnico Miskito. Grupo étnico Miskito, área geográfica. Los Miskitos ocupan la región actual de la Mosquitia. Dicha región se localiza en el departamento de Gracias a Dios. Sus poblados se localizan desde el Cabo Camarón hasta Gracias a Dios. Aproximadamente son 29.000 Miskitos. Cabe destacar que la etnia Miskita es descendiente de las tribus chibchas que vivieron en los bosques de Norteamérica y de Sudamérica. Su idioma el Miskito es una lengua indígena perteneciente a la familia lingüística Misumalpa, hablada en Honduras, la costa este de Nicaragua y zonas aledañas. Cultura material. Las casas de los Miskitos son rústicas, con paredes construidas de madera o bambú, con base de polines cuya altura es de 50 centímetros, con techos de madera y algunos de zinc. Generalmente las viviendas se construyen junto al agua, ya sea en lagunas, ríos o mar. Cultura espiritual. Hablan su propia lengua el Miskito, al igual que el español. Entre algunas de sus costumbres se pueden mencionar las siguientes. Son curanderos la mayoría, se especializan en la liberación de espíritus de animales. Se mantienen sus cantos, cuentos, mitos, maleficios y encarnación de los espíritus. Las principales religiones que profesan son la católica y la protestante evangelista. Actividad económica. La principal actividad económica del pueblo Miskito es la agricultura. Sin embargo, también practican lo que es la pesca y la cacería marina. En cuanto a la agricultura, los Miskitos complementan sus requerimientos alimenticios conforme al tipo de clima, suelos y humedad. Los cultivos que realizan son de plantas como la yuca, batatas, banano, cocos, arroz, frijol, etc. Ahora tenemos lo que es el grupo étnico o etnia Chorti. Área geográfica. Actualmente se localiza en los departamentos de Ocotepeque, Copán, una estrecha franja del norte del departamento de Cortés y Santa Bárbara. El número de habitantes es aproximadamente de 3.500 personas. La lengua que utilizan actualmente los Chorti es el español, ya que perdieron su propia lengua. Cultura espiritual. La lengua Chorti es de la familia mayense, tal como el Chol y el Quiché. Las costumbres practicadas son rituales del ciclo de vida productivo de la naturaleza. Los bailes son formas ancestrales de organización socio-religiosa y las costumbres religiosas son católicas. El 90% de los campesinos chortis practican ritos católicos, como el bautismo, la confesión y el peregrinaje. El uso del incienso y la idea del sacrificio. En cuanto a la producción de la tierra, se involucra toda la familia en el trabajo. La organización política y social está basada en la familia y en sus comunidades se han organizado en patronos. Cultura material. El chorti en la actualidad, su vestuario es el mismo que utiliza el campesino humilde hondureño. La vivienda construida de bahareque, techo de madera con sus puertas y ventanas construidas de madera rústica. Los chortis se dedican a la alfarería. Elaboran vasijas y tinajas de barro. Practican la actividad de tejidos de junco como ser matates, mecapales, petates, escobas y canasta. En cuanto a su actividad económica, dice que los chortis son agricultores y comerciantes en pequeña escala. Las aldeas chortis individuales se especializan en un producto, lo que es el maíz, que es el principal cultivo básico para ellos. La caña de azúcar es un cultivo importante para los chortis. Varias plantas y animales silvestres son reconocidas como fuentes de alimento y medicina, incluyendo docenas de especies de hierbas y al menos 4 tipos de hongos. Los Pech son una sociedad que ha habitado el territorio de la actual Honduras desde hace aproximadamente más de 3.000 años. Se cree que son provenientes de América del Sur, que emigraron desde Colombia y llegaron hasta Honduras. Su sociedad está conformada aproximadamente por unos 2.000 habitantes, cuando llegaron a Honduras, a donde hoy es el departamento de Colón. Luego se extendieron a otras partes del territorio. Los Pech se opusieron a la conquista de sus tierras, lucharon para evitar ser privados de su libertad. Los españoles le llamaron despectivamente como payas, término que fue rechazado por los Pech, ya que hace alusión a bárbaro, salvaje o incivilizado.
Su etnia está distribuida en 9 tribus o pueblos, distribuidos de la siguiente forma: en el departamento de Olancho, en el municipio de Dulce Nombre de Culmí, en las aldeas de Aguasarca, Culuco, Vallecito, Pueblo Nuevo, Subirana, Jocomico y Pisigire, en el municipio de San Esteban, en la aldea de Santa María del Carbón, fundada por el sacerdote Manuel de Jesús de Subirana, en el departamento de Colón, en las aldeas de Silín y Moradel, pertenecientes al municipio de Trujillo. Son conocedores de una botánica naturista ancestral. Los curanderos se encargan de conservar y divulgar la medicina Pech basada en un conocimiento profundo de la naturaleza. Desarrollaron terapias para el tratado de la mordedura de la serpiente, Barba María, y para muchas otras enfermedades, por lo que sus ancianos son muy respetados y consultados. Sus ancianos conservan muchas canciones con música y lengua Pech. Algunos de sus instrumentos musicales autóctonos son la tepuca y el argua. Sus viviendas tradicionalmente han sido chozas de paja, recientemente casas de madera. También ha recibido donaciones de más de 300 casas de piedra por parte de la cooperación española. Recientemente han progresado y tienen acceso a agua potable. La dieta básica de los Pech está basada en el consumo de la yuca y el maíz, y dentro de los alimentos preparados en base a yuca se encuentra el sazal o tamal de yuca. El procedimiento para su elaboración consiste en quitar la corteza a cierta cantidad de yuca, la que se deshace en una piedra de moler. A esta masa le llaman casac, la que después se envuelve en hojas de bijao y el conjunto se aguinda de una forma que el líquido de la pasta entre. Al cabo de 2 o 3 días la masa se ha ablandado y se vuelve a mezclar para finalmente envolverla en hojas de bijao o de plátano para luego asarla o a fuego lento. Este producto tiene un sabor agrio y tiene una duración aproximadamente de un mes. Es muy utilizado por los Pech como alimento en sus temporadas de cacerías. Este manjar Pech es considerado como básico en su dieta y en el 2018 se elaboró el primer festival del sazal en el municipio de Dulce Nombre de Culmí, Olancho. Los garífunas son un grupo étnico descendiente de africanos y aborígenes caribes, originarios de varias regiones del Caribe. También se les conoce como garunau, indios negros o caribes negros. Se estima que son más de 600.000 los residentes en Honduras, Belice, Guatemala, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas y Estados Unidos. En realidad, el término garífuna se refiere al individuo y a su idioma. En cuanto a lo más importante de la música garífuna, tenemos el uso de los tambores, que para ellos es un rol muy importante en la música garífuna. Hay ciertos tipos de canciones que son asociadas con su trabajo. Algunas se tocan, otras se bailan y algunas están reservadas para rituales de su cultura. Hay 2 estilos principales, la punta y la parranta. En cuanto a lo más destacado de su comida, esta está basada principalmente en el uso de raíces y tubérculos para su preparación. Entre ellos está la yuca dulce, yuca amarga, camotes, malanga y también los plátanos, bananos y los cocos. Los tolupanes son un pueblo indígena localizado en la República de Honduras. Se les conoce también como jicaques, término que fue utilizado por los colonizadores para referirse a los grupos más rebeldes de Tegucigalpa. La ubicación de los tolupanes en el inicio de la colonización española está sujeta a discusión. Los cálculos más conservadores desde la desembocadura del río Ulúa hasta las inmediaciones de Trujillo, haciendo de frontera hacia el interior del país. Mientras culturalmente los tolupanes se parecían a los sumos, payas y misquitos, diferían de ellos lingüísticamente. Los tolupanes están constituidos por 28 tribus distribuidas en 6 municipios del departamento de Yoro. La población tolupán se establece aproximadamente en unos 19.300 individuos, de los cuales solo los que habitan en la montaña de la Flor conservan su lengua materna. La cultura tolupán es similar a la de los tahuacas, misquitos y pech, por ser una cultura de la selva tropical, cuyas características son el asentamiento semipermanente, casas multifamiliares, agriculturas, cazas y pesca. Son extremadamente religiosos, aunque tal vez lo han olvidado por falta de práctica o como una reacción a su situación de sometimiento durante 500 años. Tahuacas son parte del grupo indígena conocido como Sumo. Son parte de un grupo indígena Mayagna. Habita las riberas del río Patuca en el departamento de Gracias a Dios y parte del departamento de Olancho en Honduras y en la costa atlántica de Nicaragua. La región que comprende el departamento de Gracias a Dios se le conoce como la tierra adentro de la Mosquitia. Viven los tahuacas. La mayoría de ellos reside en la aldea Casurpi, ubicada en el margen derecho del río Patuca y en la desembocadura del río Guampú. La única vía de comunicación de esta comunidad es el río Patuca. En la parte de Honduras existe alrededor
de 6.000 tahuacas, aunque es imposible precisar un número exacto, pues desde 1974 no se han efectuado censos poblacionales sobre las comunidades indígenas del país. Entre los que practican los tahuacas está la llamada mano vuelta, que consiste en ayudarse mutuamente en la siembra y recolección de los productos. La situación de la salud es crítica. Esta es otra de las causas por las cuales este grupo es cada vez más reducido. No existen centros médicos que atiendan las necesidades mínimas de salud en esas comunidades. Hablan su idioma sumo, pero su dialecto es tahuaca. La dieta alimenticia de los tahuacas está constituida por arroz, guineos, plátano, yuca y en algunos casos carne de pescado, tortuga, huevos de gallina, cangrejos y animales de monte, y en menor proporción carne de cerdo y carne de res. El pueblo tahuaca profesa principalmente la religión católica, pero con un alto grado de sincretismo con su religión nativa. Su sistema de culto está basado en las creencias chamanistas, depositan su fe en los suquias, que son hombres o mujeres elegidos por los espíritus para ser mensajeros del bien y del mal. ¿Quiénes son los lencas? Los lencas son un grupo mesoamericano, hablan la lengua lenca y ocupan parte del territorio de Honduras y de El Salvador desde tiempos precolombinos. Sus costumbres. Los lencas aún conservan sus costumbres y su cultura. Entre ellos tenemos el guanaco y los compostura. Su ubicación geográfica se encuentra en los siguientes departamentos: Intibucá, La Paz, Lempira y el sur de Santa Bárbara, centro y sur del departamento de Francisco Morazán y el departamento de Valle. Su población actual se aproxima a 100.000 habitantes distribuidos en alrededor de 100 comunidades. La actividad económica del pueblo lenca se basa principalmente en la agricultura, la alfarería y la artesanía. Su religión. Para los lencas la religión es el cuerpo totalizador de su cultura. Profesan el catolicismo como lo hacen la gran mayoría de la población del país. Su comida típica que más gustan está la sopa de maíz blanco molido con gallina india, tamalitos de elotes, titucos, montucas y lo demás derivado del maíz. Sus bebidas típicas embriagantes se encuentran la chicha y jugos a base de mora, tamarindo, maracuyá, marañón, entre otras frutas. Su vivienda. Por lo general, son ranchos de 1 o 2 cuartos con paredes de bajareque, los techos de zacate y los pisos de tierra aplanada. Siguen siendo el hábitat más común, sobre todo en las comunidades más alejadas de las vías de comunicación. La lengua lenca se extinguió durante las últimas décadas del siglo pasado y las primeras del presente. Todavía pueden encontrarse algunos ancianos que recuerdan palabras lencas que oyeron de sus padres o abuelos, pero el idioma ha dejado de existir. Hablan el español como lengua materna, aunque su manera de expresarse revela resabios del idioma perdido en la síntesis, de la entonación y el léxico.